Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de saludarlos y conducirlos por el programa que nos mantiene unidos, en buena sintonía y muy bien conectados. Esto es El Chateo. Comenzamos preguntándote, ¿eres de los que solo funciona bajo presión? Conoce lo que significa ser adicto a la adrenalina. Luego en nuestro TecnoChat explicaremos cómo convertir tus seguidores en dinero a través de las redes sociales. Y juntos vamos a descubrir todo sobre la famosa pastilla azul. Así que con tanto que decir, los invito a ponerse cómodos porque el chateo comienza ahora con este clip. Comienza nuestro chateo de hoy preguntándote, ¿eres de los que trabajas solo bajo presión? Pues hoy hablaremos de esas personas adictas a la adrenalina y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados y expertos. Nos acompaña el doctor Jorge Martínez, director del Centro de Tratamiento Biomolecular. Bienvenido, Jorge. También está con nosotros Sandy Bodó, estilista de moda. Bienvenida. Gracias. Por este lado nos acompaña Pía Bataglia, asesora sexontológica. Bienvenida, mi Pía. Y también nos acompaña nuestra amiga Montserrat Rodríguez, nutricionista. Qué bueno tenerlos por aquí. Y la primera pregunta es, ¿trabajar bajo presión realmente aumenta tu productividad? ¿Te hace más efectivo a la hora de lograr lo que quieres lograr? Yo pienso que depende de lo que definamos como trabajar bajo presión. Hay profesiones donde realmente como que tu cerebro y todo tu sistema se va adaptando. Desde incluso el momento de la escogencia, o sea, si tú decides, y no es a la fuerza, hacer algún tipo de trabajos como policías, bomberos, médicos de emergencia o personal militares. Esas personas tienen ya una estructura mental un poco más preparada para eso. Eso es muy diferente a cuando la vida te lleva por circunstancias a lo mejor económicas o por circunstancias de vida a tener que hacerlo sin que tu cabeza y tu cuerpo no estén preparados para eso. Ok, perfecto. Ahora, entonces, a ver. hay una cosa que quería. Ajá. Pero una cosa es la presión que tú vas a generarte por la obligación que tú tienes en tu trabajo, tu compromiso, a la presión que venga exterior. O sea, de un jefe o una jefa o alguien que esté arriba de ti diciéndote todo el tiempo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y eso te genera... Tienes 2 horas para entregarme O esto. 2 horas para entregar. Eso ya te genera una presión, pero con un nivel de estrés muy alto, que ya puede generar después hasta un problema patológico y llevar hasta una reacción situacional si se han mantenido por mucho Ok, tiempo. pero tú eres médico. Y los médicos, yo también. En las guardias trabajamos bajo presión todo el tiempo. Entonces tú estás diciendo que esa presión que es inherente al trabajo de los bomberos, de los médicos, de los policías o los militares, no te afecta tanto como el otro tipo de presión que tú mismo te creas. Porque esta es una presión que estamos haciendo a través de un trabajo que nos gusta. Es algo que estamos realizando, que necesitamos nuestra presión por obligar, o sea, por nuestro compromiso con la vida humana. Pero habrá gente que no tiene esa vocación, habilidad. Vamos a decir, vocación. una profesión por vocación es una cosa y la otra es una presión de un jefe o de otra parte, Claro. que ya es una presión que genera estrés. Es que yo creo que ahí lo que ocurre es que la presión cuando nace de lo que viene desde afuera es más difícil de manejar, porque ¿cómo vas a hacer tú entonces para complacer al otro? Siempre vas a estar bajo presión, en que como si hice la tarea correcta, si el jefe quedó contento, si el tiempo está adecuado, si, todo eso genera un estrés mucho mayor que cuando tú definitivamente estás haciendo un trabajo y te exiges. Si te exiges es porque lo estás tomando como una decisión propia. Así que yo creo que sí, definitivamente son dos tipos de presión distintas. Son distintas, pero también hay otras personas que dejan todo, van procrastinando y dejan todo, y cuando ya queda un día para entregar el informe que tenías que haber hecho en una semana, te fajas a hacerlo y te queda perfecto. Yo conozco ¿Por mucha gente que dicen que para ellos es mejor trabajar así. No es mi caso, yo soy súper organizada y necesito planearlo todo. Yo, desde luego, no soy una de las personas que trabaja mejor bajo presión. ¿Tú te bloqueas?
Yo no me llego a bloquear, pero me gusta estar más preparada. O sea, esa presión para mí no es buena. Y de hecho, yo tengo que confesar que soy como que una exadicta a la adrenalina hasta que me di cuenta que me producía un desgaste físico muy grande. Que te crees que estás siendo más productivo porque de verdad tienes que hacerlo, pero físicamente te trae un desgaste por otro lado. Yo ¿Qué pienso ibas a que decir? nunca es igual que Perdón, tú, Pia. perdón, Pia, que tú te estés, como dice Sandy, preparando todas las etapas. Si hay algún error, lo puedes atajar a tiempo. Mira, a lo mejor el producto es bueno, a lo mejor funciona, pero si viene alguien que está compitiendo contigo en tu mismo trabajo y esa persona sí preparó, sí organizó, seguramente eso va a quedar más perfecto que cualquier otra cosa. Y te lo dice alguien que solía Tú. hacer eso, sí. Yo trabajaba mucho, yo preparaba una presentación importante y grande en una noche, por ejemplo. Con Yo todos también, todos los yo lo jugueticos. tengo que confesar, yo también. Sí. Yo es algo que tengo que trabajar porque, no sé, siento que bajo presión soy más productiva, pero yo no sé Sí. si es una percepción equivocada. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que puede estar ligado también a un poquito de cierta madurez en cuanto a los compromisos y la manera de funcionar respecto a nuestro calendario, las horas del día. La madurez te permite de alguna manera tomar decisiones de esas horas a lo largo del día. Fíjate que una de las cosas que tenemos que educar normalmente a los muchachos es a no procrastinar, a no posponer, a no dejar y no llegar a ese punto, porque lo observamos en esos muchachos que naturalmente capaz no toman la madurez desde el punto de vista maduro, con una decisión propia, bueno, hoy tengo que estudiar 2 horas o cada día 4 horas o lo que sea, entran en ese pánico. Así es, y es súper peligroso. De hecho, se ve, Jorge, que los muchachos hoy en día son como adictos al Adderall y este tipo de estimulantes y pastillas que aumentan la memoria y te hiperenfocan. Y no todos, pero hay muchos que como que se entretienen, disfrutan y el último día antes del examen se toman una pastilla de estas y estudian y estudian y estudian y salen bien. Y es una forma incorrecta. Es Porque incorrecto. estamos creando una memoria a corto plazo nada más de algo y no estamos generando el conocimiento que es lo lógico. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando es la parte bajo presión. En el caso mío, yo no puedo trabajar bajo presión. No puedes. No, para nada. O sea, a mí me ponen presión, automáticamente lo desconecto. Ok. Así lo desconecto, that's it. Porque trabajo más cómodo, más relajado si lo voy haciendo todo, no en el final, sino en el día a día, cómo voy organizando, preparándome, estudiando. Es muy ¿Y diferente. cuáles son las consecuencias para la salud, chicos, de esas personas entonces que amanecen tomando café o tomando este tipo de pastillas para lograr un objetivo? Que vas a tener ¿Qué una pasa adrenalina como después? una vasoconstricción encantada en tu cuerpo que va a terminar después en un problema fisiológico, ya en un problema médico. Acidificación, envejecimiento precoz, Insomnio. problemas neurológicos Ay, o cansancio. emocionales, cansancio. El fatiga cansancio está crónica. dentro. Sí. ¿Y cómo Y después viene fatiga crónica, depresión y todo lo demás que conocemos para. Es decir, que trae consecuencias severas para la Claro. salud. Claro. Totalmente. ¿Y cómo se le explica a alguien que es adicto a la adrenalina y que tiene este patrón que esto lo está afectando? Si él, mira, si lo sigue haciendo es porque no ha visto consecuencias. Hay personas, vamos a suponer, que le gustan los deportes extremos. Ajá. Y eso genera adrenalina. Sí. Porque es la forma que el cuerpo tiene para sobrevivir. Y genera el cortisol y todo lo demás que conocemos. Pero mientras eso no te tenga una consecuencia de salud, no hay problema. El problema es cuando esto ya derive a una consecuencia de salud. Ahí sí hay un problema de salud. No, y también capaz es un poquito educar en la otra forma, o sea, no trabajar bajo presión, sino trabajar bajo organización. Cuando una persona aprende a trabajar bajo organización, lo otro lo rechaza. Sí, Y aquí acabamos mucho de más decirlo, mira, sí, cuando tú te organizas, llevas un calendario, sabes que te toca mañana, antes de dormir ves y planificas lo que va a ser tu día, es como que lo sueltas, lo entregas. Pero Y- mira, hay trabajos diferentes, Pía. Por ejemplo, un noticiero. No sé, digo yo, que pasan cosas en el mundo al mismo tiempo. Yo me imagino que esos periodistas de noticias tienen mucha presión todo el tiempo. Yo Mira, creo que pero también es, encontrar un parte balance. de pero es parte de la profesión y es como decía el doctor Jorge, o sea, de alguna manera aprendes a llevar ese nivel de estrés, pero no tiene que ver con dejar de hacer algo para hacerlo a último momento. Esa persona sabe que tiene que salir en un momento determinado a buscar una noticia, eso es parte de su profesión, pero no vive en el estado de tensión
para todos los aspectos de su vida. Claro, es como Es- organizar exacto. lo que se puede organizar. Y para manejar que los de aquella imprevistos. manera los Claro. imprevistos sea lo único que te queda como por fuera de tu plan. Y no que todo sea, o sea, desde el momento en que, bueno, no me desayuné, que no calculé qué ropa me iba a poner, o a qué hora me iba a montar en el avión, etc. O sea, todo eso hay que organizarlo de Todo manera que eso los hay- imprevistos se puedan manejar. Así es, tenemos que hacer una pausa comercial y me voy con esta pregunta. ¿Sale igual un trabajo hecho bajo presión, poniéndole el 200% del esfuerzo que un trabajo hecho en forma planificada? Ya venimos con más aquí en el Chateo. Y solo funciona bajo presión. Conoce a los adictos a la adrenalina y por qué se hacen adictos a la adrenalina. Pero antes, quiero saber si realmente, honestamente, un trabajo es igual a hacerlo bajo presión o bien planificado. ¿Puede tener el mismo resultado? Yo pienso que rotundamente no. ¿Tú piensas A lo que no? mejor resulta que lo digo porque a mí me gusta ir preparada y estoy defendiendo mi posición. Pero yo siento que no. Yo, por ejemplo, en una reunión en la que vas a tener gente rebatiendo lo que estás diciendo, si tú te has preparado, vas a poder tener ese tipo de respuestas, vas a prever qué es lo que puede pasar, lo que se puede refutar de lo que estás diciendo. Si tú lo preparas en el último minuto, yo creo que por cuestiones de tiempo incluso no es posible prepararte para todo. Yo detesto que alguien que me pregunte un dato y le tenga que decir, ay, no lo sé, pero no te preocupes que yo te respondo en un email. Yo quiero estar preparada en ese momento. Y No, siento que oye, si lo pero haces esto es todo en el una- último minuto, Bueno, no por es eso Una es que- estudiante súper Pero exigente. hay bravo. que decir que sí existen, y yo lo he visto, y yo creo que todos lo hemos visto, resultados, vamos a decir, bastante buenos cuando en algunas circunstancias se trabaja bajo presión. Ojo, yo no lo recomiendo, pero es una realidad, yo lo he visto. Ahora, ¿eso realmente es lo mejor? ¿No había otra posibilidad? Bueno, no lo sabremos, a menos que tú realmente hagas como un experimento y pongas a una persona a hacer las cosas a última hora y a otra a hacerlas con planificación. Ahora, pero Pero ya, sin ustedes dos embargo, son médicos, y ya, sin ustedes dos embargo. son médicos. Hablemos de adrenalina y cortisol. Cuando está bajo presión, la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés, no te hiperenfocan, no te ponen alerta, no te ayudan como que, ¡ay! Correcto. A Claro no que sí. distraerte con el celular, a tal, a estar súper enfocado y logras algo incluso posiblemente No, superior. excelente. Eso te pasa cuando estás en emergencia y tienes una Claro. cirugía de emergencia. Ahí no estás preparado ni planificado. No, viene un accidente donde Pero, varios ¿qué, heridos al mismo pero ¿qué es lo tiempo. que viene? La adrenalina. Esa adrenalina te prepara, te enfoca, te pone presión porque tienes un compromiso en la vida del paciente. Claro. Pero y aún esa adrenalina es la que te ayuda a salir de ese compromiso con un éxito. Y te enfocas Pero es mucho. positiva, eso es fisiológico, eso es bueno, eso es natural. No hay ningún problema. O sea, esa es Es el equipo. quedarse Ahora, como pegado. Pero, Eso. Es quedarse como pegado el problema. ahí El es que cuando hagas no de tu sabes vida- desconectarte de ese lugar. Claro. Exacto. Vamos a suponer, Claro. yo soy veterano de guerra y me tocó cirugías en la guerra. Uy. Yo tenía Eso que es lo peor. salir en ciertos momentos del salón de operaciones porque te caían 70 heridos de una sola. Tenías que salir, comerte 3 hot dogs, junto a un vaso de jugo, hablar de un juego de pelota y después volver a entrar. Wow, Hay que desconectar, Es porque si terrible. te quedas pegado, Exactamente, para mí es eso. terminas desbaratado. ¿Y qué pasa entonces en la personalidad pía de alguien que le gusta ese patrón, que es Bueno. adicto a trabajar bajo presión? Y si no tiene la presión, se la inventa. Porque si no tiene el jefe que le está diciendo, tienes 2 horas para entregarme el informe, Estoy de acuerdo. él mismo va dejando Sí. todo de último lugar para lograr esas 2 horas y presionarse. Yo creo que justo el experimento este del que estábamos hablando de poner a una persona a hacer algo con mucho tiempo y organizado y otra persona bajo presión es muy difícil de conseguir un resultado, digamos, fidedigno. ¿Por qué? Porque ahí interviene, como decía Samar, la personalidad, los aspectos de personalidad de la persona que llevan a querer actuar o no de una manera y sentirse bien con eso. Hay gente que definitivamente se siente más cómoda respondiendo productiva. y eso no y realmente pueden ser muy productivos. Aquí el problema es un tema de salud y yo creo que eso es lo importante. Yo soy súper organizadita, pero sin embargo veo que hay gente que actúa bajo esa forma y son también muy exitosos y lo hacen muy bien. Entonces aquí el pensamiento va dirigido a, bueno, espera, haces de eso un modo de vida, bueno, algún día el cuerpo te lo va a cobrar. Exacto. Si eso lo usas para un momento determinado, una tarea en un momento de tu vida porque lo necesitas de esa manera, eso es otra cosa. Exacto. O Y sea, hay otra- estamos reconociendo lo que dice Sandy, Sí. que trabajar en forma planificada, organizada, te da permiso para prepararte muy bien y cubrir todas las áreas posibles de errores. Que Pero reduce el estrés.
Pero al final al jefe lo que le interesa es el resultado. Mira, Ay, la por supuesto. productividad, Y a la Samar, empresa. y donde no hay organización, hay pérdida de dinero. Y eso es Ajá. a nivel de negocio, a nivel individual. Cuando tú de alguna manera tienes un plan, tienes una estrategia, estás organizado, te permite invertir mejor el dinero o producir dinero de una mejor manera. Y para un jefe, a lo mejor tú eres un empleado estrella porque cada vez que él dice, dame el trabajo o el proyecto en tal tiempo, tú lo tienes. Pero, ¿y si tú pudieras hacer 2 proyectos en vez de uno? Porque resulta que Planificado. porque eres una estrella, a lo mejor eres súper rápido, has desarrollado unas habilidades, te gusta estar ocupado, o sea, probablemente te emplearían con otra cantidad de sueldo o podrías hacer otras cosas. Es que sabes qué pasa ahí, como dice una maestra que yo tengo, a la energía le gusta la estructura. Es decir, dónde estás colocando tus tiempos, tus actividades, tu conducta, eso fluye de una determinada Así es. manera. A la energía Hay le gusta. armonía, no pero hay no caos. significa que no funcione de otra forma. Sí Las funciona, cosas sí estoy de acuerdo funcionan. contigo, tú lo dijiste ahorita en la intervención anterior, sí se pueden lograr resultados, pero que estás sacrificando para lograr esos resultados. Vamos a Exactamente. repasar, Jorge, cuáles son las consecuencias a corto, mediano y a largo plazo de trabajar todo el tiempo bajo presión, sin desconectarte, porque es tu patrón de vida, eres adicto a la adrenalina y lo necesitas. Si eres tu patrón de vida y eres adicto a la adrenalina y lo necesitas, pero no estás satisfecho en lo que estás haciendo, al final vas a terminar en un problema psicológico. Y vas a tener que ver a un psicólogo porque va a tener 2 cosas. O el cerebro se va a desconectar y va a decir, hasta aquí llegué, y te va a dejar desmayar. O la segunda, vas a hacer una reacción situacional y para cada vez que tengas que pensar que tienes que ir a hacer esa actividad, vas a tener una taquicardia, te va a subir la presión Ataque arterial, ataque pánico, vas a empezar con sudoraciones, vas a presentar un problema situacional que vas a terminar en un psicólogo o un psiquiatra, medicamentado. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando esto no se hace con satisfacción o esta adrenalina simplemente es porque tú la necesitas para hacer algo que simplemente no te gusta. Ahora, si esa adrenalina es para algo que te gusta, la reacción es totalmente Como un diferente. bombero. Es como un policía que la necesita en cierto momento, o un médico en una emergencia en cierto momento, y sabe trabajar y manejarla y desconectarla, eso no genera mayores problemas. Pero el secreto es ese, saber trabajar, manejarla y desconectarla. O sea, que tú te vayas a tu casa relajado y no sigas con la ansiedad Correcto. del momento que tenías que abordar. ¿Cómo las personas que nos están viendo pueden saber si en este momento están trabajando bajo presión y esta presión los está afectando emocional o físicamente? ¿Cómo reconocerlo? Yo pienso que siempre que tú necesites de esperar hasta el último momento o de que haya un challenge en tu trabajo, o sea, que prácticamente tú lo busques, esos son signos de que estás adicto a esa adrenalina y adicto a esa situación. Y esa gente que dice, funciono perfecto bajo presión. A mí me encanta trabajar bajo presión. ¿Se está escudando por falta de organización y planificación? ¿Es una excusa? Una y Podría dos, ser. probablemente no ha probado lo que es trabajar de otra manera. Porque eso es como cuando tú estás diciendo que tú no quieres algo y que lo rechazas, pero tú no lo has probado. Y entonces después dices, wow, o sea, tuve toda la vida sin comer aguacate. O sea, no ¿Sabes? puede ser. En esa pregunta que tú haces, yo creo que, bueno, no sé, es una manera intuitiva de saber si estás en el camino correcto, si tú te acuestas con esa angustita, ¿sabes? Si tú te estás acostando cada día de tu día, ya no en paz, relajado, que tus funciones del día ya las cumpliste, que tú lograste las tareas, las que fueran, bajo presión o no bajo presión, pero tú las lograste y tú te vas y te acuestas y estás tranquilo y te puedes dormir, yo creo que eso habla de que tú no estás enganchado en una onda Así es. de trabajar y funcionar y vivir bajo presión. Así es. Y ¿saben qué? No estamos considerando la familia, porque a veces la persona que trabaja bajo presión no atiende a sus hijos, no mira tal, o maltrata a la esposa, o le pega un grito a alguien, porque estás con adrenalina. ¿No? Y no dejas el trabajo No, en y el trabajo. Y estás irritable. Claro. Te vuelves irritable, Así es. te No vuelves duermes bien. ansioso, no duermes bien porque te vas con esos pensamientos, como explicaban acá. Si el pensamiento es saber, ay, lo hice bien, no lo hice bien, esto, no, ya te afectó. Nos tenemos que Revísate. ir. Último consejo a las personas que tienen un jefe que los obliga a trabajar bajo presión y no se sienten a gusto con esta manera de trabajar. ¿Cómo manejar esto? Que cambien de jefe, cambien de trabajo, le den un palazo al jefe, no te las tengas. O aprendan a No, poner pero, límites. claro,
Eso, hay que aprender a poner límites. Y Mira. los límites son en la familia, con la pareja y también con el jefe. Exactamente. Claro, es. así es, eso, y que seas tú quien le enseñe al jefe cómo tú produces mejor, que el jefe entienda que no porque él esté diciéndote las cosas arriba del hombro 45 veces al día, tú realmente vas a hacer las cosas mejor. Así es, hablar con el jefe, tratar de llegar a un acuerdo, primero reconocerlo, pienso Por yo. supuesto. Reconocerlo, porque hay personas que no se dan cuenta que están trabajando bajo presión. Y no todo el mundo va a poder hablar con el jefe. Hay mucha gente que tiene las circunstancias que tienen que tener su trabajo, que encuentren el balance fuera del trabajo, que encuentren esa desconexión fuera del trabajo, porque no es tan fácil tampoco enfrentarse a un jefe en determinados momentos de tu vida. Así es, tienes que ser consciente de que trabajar es muy útil, te encanta ser productivo, te encanta lograr resultados, pero nunca puedes sacrificar tu salud para lograr un resultado afuera. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos bellísimos consejos compartidos en la primera parte del chateo, y ustedes en casa no se muevan, que ya venimos con el Tecno Chat. Ya volvemos. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo, entrando a nuestro Tecnochat para aprender cómo convertir tus seguidores en dinero a través de las redes sociales. Y para desarrollar este tema nos acompaña Dayana Abreu. Ella es especialista en desarrollo de negocio. ¡Bienvenida! Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué Gracias. bueno tenerte, Dayana! Gracias. Enséñanos. Primero, ¿es posible o es un mito poder hacer mucho dinero a través de las redes sociales? Es posible, por supuesto que sí. Es Lo posible. importante es tener un plan, como Ajá. siempre venimos conversando en los programas, ¿no? Debes tener un plan organizado y planificado de qué quieres hacer con tus redes sociales. O sea, Ajá, muy ¿en bien. qué te quieres convertir? ¿Quieres ser un influencer? ¿Quieres vender un producto o servicio? ¿Quieres monetizar y de qué manera quieres monetizar? Entonces, primero debemos enfocarnos Claro, a qué nos vamos a dedicar. exacto, ver tu talento. ¿Qué quieres hacer? Así es. Entonces, una vez que ya descubres qué es lo que quieres realizar a través de tus redes sociales, debemos escribirlos y elaborar un plan de acción. Ajá, que nadie lo hace, todo el mundo improvisa. Todo el mundo improvisa y ese es uno de los errores más grandes que se cometen a través de redes sociales, porque cuando no sabes hacia dónde vas, pues cualquier vía te lleva al lugar. Así es. Entonces, tienes que planificarte, organizarte en función de un propósito. Y eso te lleva a un enfoque, porque la mayoría de la gente en las redes sociales hace de todo. Así es. Entonces, ese plan comienza con un propósito específico. Ese propósito específico te va a llevar a un enfoque y dentro del enfoque debes generar una intencionalidad. Esa intencionalidad viene dada a ¿qué? A una planificación asertiva. No podemos manejar las redes sociales a nuestro antojo o decidir, hoy voy a publicar esto, mañana voy a vender lo otro, después voy a vender servicios, porque definitivamente vas perdiendo credibilidad en las redes. Entonces, especialízate en un área, sé experto en esa área y comercializa de acuerdo a los planes que tienes estimados. Me encanta. No todos los territorios, digamos, cuando estamos hablando de un desarrollo de negocios, van a ser territorios apropiados para mi desarrollo. En materia digital, tenemos que saber específicamente a cuál segmento de mercado estamos dirigidos para poder monetizar correctamente. Eso es importante, saber a quién le estamos hablando. Saber a quién Mujeres, hombres, adolescentes. Y ahora, ¿cuál es la mejor red para monetizar, según tu experiencia? Va a depender un poco del producto o servicio que yo voy a proveer. No todas las redes funcionan para monetizar de la manera que nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Porque para algunos lo más apropiado va a ser YouTube, por ejemplo, y tenemos experiencias de clientes propios. En materia, por ejemplo, de asesoría, en materia legal, en materia financiera, primero quieren conocer tus conocimientos antes de llegar a ti. Entonces, si conocen tu trayectoria y eres una persona que fidelizó sus seguidores, porque ese es otro tema, hay que saber también quién me está siguiendo. Si me sigue únicamente porque, bueno, le gustan mis tips o porque es un potencial cliente. Ok. Tenemos que tener claridad quién me sigue exactamente y qué valor agregado estoy dando yo en mis redes para que esa persona se fidelice conmigo. Valor agregado significa regalar contenido sin esperar nada a cambio en ese momento. Exactamente, y que ese contenido sea realmente el apropiado para quien me está siguiendo, porque como lo decías anteriormente, puede que el segmento de mercado que me comenzó a seguir no es el ideal para yo monetizar. Exacto. Entonces, ¿cómo lo determino? A través de un plan de mercadeo apropiado para saber específicamente dónde quiero llegar.
Ahora, Dayana, yo te sigo en las redes sociales, @DayanaAbreu_B. Yo veo que tú compartes mucha información útil, valiosa para emprender. Así es. Está bien que de vez en cuando una persona coloque publicidad dentro de su red, es decir, regala y en algún momento dice, si quieres mis servicios, contáctame. Yo ¿O lo haría eso? diferente. Yo lo haría diferente porque una cosa es compartir contenido de valor, que quien lo está viendo dice, yo quiero emprender y cómo lo hago. Y otra cosa muy diferente es cómo establezco ese plan de acción. No todos tenemos, obviamente, las mismas habilidades. Entonces, en este caso, nosotros nos tenemos que sentar a evaluar hacia dónde vas. Si nosotros no evaluamos correctamente hacia dónde quiere ir ese emprendedor, probablemente no va a obtener el resultado que desea. Entonces, hay una correlación muy estrecha de quien te está proveyendo el contenido y hacia dónde tú quieres llegar con ese contenido. Por eso es que la cantidad de seguidores no es lo que te indica efectivamente que vas a monetizar o no, es la calidad de quien te está siguiendo. Es decir, que puede vender más una persona que tenga 1000 seguidores de calidad que una que tenga 1 millón de seguidores de mala calidad. Exactamente, porque definitivamente esa calidad va a depender de tu segmento y ese segmento es el que te dice voy a comprarte o no un servicio. Pero ¿cómo le llego a esos seguidores que yo quiero que me compren? ¿Cómo los encuentro en un mundo de billones de personas con redes sociales? Con contenido de valor. El contenido que tú estás indicando a través de esa red social te permite conectar con la persona que está interesada en ese servicio, pero para que se pueda fidelizar y llegar a monetizar, esa persona quiere primero verte en esencia, qué es lo que desarrollas, cómo lo haces, cuáles son tus clientes, cuáles son tus testimonios para que puedas lograr monetizar. Testimonios. ¿Qué tan importante es que una persona hable de ti más que tú de ti misma? Es lo más importante, porque es la mejor tarjeta de presentación. Si tienes un testimonio de una persona que efectivamente tienes tus servicios, la estás guiando y esa persona tuvo un antes y un después, y ese después... A nivel económico, personal, de peso, de salud. De salud, de crecimiento y de bienestar. Recuerda que cuando estamos en el propósito, estamos en bienestar. Y ese propósito me conecta con la abundancia. Entonces, si lo hago correctamente, mi seguidor va a decir, perfecto, yo quiero que sea esa persona la que me asesore, porque ya se fidelizó. Ahora, ¿cómo conecto para llegar a monetizar? Hay estrategias que son estrategias muy eficientes, en donde efectivamente puede entrar dentro de ese embudo de conversión muchísimas personas. Pero tu segmentación es la que te va a decir si logras monetizar o no logras monetizar. Ok, muchísimas gracias, Dayana, Gracias por por la estos consejos invitación. tan interesantes. Y ustedes en casa, no se muevan, que ya venimos con más de El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo, hablando ahora de los mitos y realidades de la famosa pastillita azul. Mira, me vine vestida del color de la pastilla. A ver, ¿qué es el Viagra, mi gente? Bueno, el Viagra, hace algunos años, cuando comenzó el Viagra, me recuerdo que había un anuncio que decían, es la solución a la bombita. A la O bombita. sea, los terroristas se acabaron después del Viagra. ¿Por qué? Porque todo el mundo andaba, todos los señores se ponían bombita cuando tenían disfunción eréctil, y el Viagra vino como a solucionar un poco ese problema de la disfunción eréctil, porque ya no había que operarse, ya no, que no había bombitas, pero aparecieron otros problemas. Los que empezaron a morir entonces por tomar el Viagra. Pero ya va, al principio fue un boom Me porque recuerdo. todo el mundo lo tomaba. ¿Y cuáles son los beneficios prometidos de esa pastillita azul? Uno de los beneficios es que puede el paciente superar la disfunción eréctil, sobre todo aquella que depende de una pobre irrigación, bien sea porque ya estamos avanzados en edad, digamos el paciente masculino en este caso, y no tiene la misma flexibilidad en su sistema circulatorio que permita que ese miembro Se cargue de sangre, que es lo que al final ocasiona la erección. Exacto, la erección es que el miembro se llene de sangre y por eso ocurre la erección. Pero ¿cómo es el mecanismo del Viagra para ayudar a eso? Que genera vasodilatación a nivel pélvico y hace que la sangre se acumula más en esa área. Se aumenta el flujo dilata Ah, los vasos sanguíneos del pene y de la región A nivel pélvica. pélvico, pero también dilata los vasos sanguíneos del corazón. Y aumenta la contractibilidad cardíaca. Así es. O sea que por eso hay que tener mucho cuidado, porque vas a empezar a decirle al corazón, manda más sangre, y si el corazón está débil, ahí es donde viene el problema.
O si se ha consumido esa pastilla con alguna otra que tiene un efecto que potencia esa vasodilatación, entonces al haber una disminución de sangre que llega al corazón va a causar el Claro, mismo ¿este problema. tipo de pastillas pías son OTC, se venden over the counter o es algo que tiene que prescribir un médico? Yo quiero hacer la acotación. Mucho cuidado con esa pastilla porque se consigue fácilmente, aun ok. cuando necesites una prescripción, pero es una pastilla que de alguna manera tiene muchísimos riesgos. Y hoy en día yo conozco en mi consulta, vienen muchos jóvenes que usan eso pues como si fuera una cosa, digamos, moda. de moda. Y hay que tener mucho cuidado porque, en mi opinión, también eso lleva a que los hombres se vuelvan un poco flojos. Flojos en Ajá. usar su fantasía, flojos en mantener esa erección a través de otros medios, porque sí, por 15, 20 minutos esa pastilla le logra tener el miembro erecto, pero eso no asegura entonces que después no vaya a ocurrir otro problema o que de pronto necesite y se queda pegado Adicción. a la adicción A la- a eso. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo. Recuérdate que a través de fantasías, el encuentro con el otro, de un periodo de estimulación con la pareja, todo eso estimula a que haya más irrigación sanguínea, que haya entonces la erección, pero tú le estás bloqueando esa posibilidad natural al cuerpo. Claro, tomando Es una verdad. pastilla. Es que la masculinidad, sobre todo en los jóvenes, se mide por el tamaño del pene y la duración del acto sexual. Bueno, ellos son como más machos de acuerdo a eso, ¿no? Es una creencia de Una ellos. creencia. Ahora, ellos, los jóvenes, no la necesitan realmente los jóvenes, ¿no? En teoría, porque... Oye, tiene que su- tener un problema. Sí, exacto. no. Un joven saludable no necesita eso, pero lo que aspira es a durar más durante el acto sexual. ¿Se justifica tomar el Viagra para poder lucirse y quedar bien parado frente a su pareja? No, pero tenemos un problema con los jóvenes, te digo, porque cada vez se me acercan. Jóvenes entre 25 a 30 años. Cada vez tienen más disfunción eréctil, flacidez y eyaculación precoz. Oh. Entonces, Así es. muchas veces la están tomando porque sí ya tienen un problema. Pero fue basado en qué? ¿En qué? Una alimentación a veces que ha sido toda su vida de forma incorrecta, y la alimentación influye después en tu estado físico, y dos, el nivel de estrés que tienen. Estrés y fuman también, o Y el son alcohol. fumadores, alcohol, y muchos han tenido drogas. No. No, La y drogadicción ahí- también puede ¿Y influir. los a veces. esteroides? Esteroides también, los falta de anabólicos ejercicio. sobre todo, terminan influyendo también. O sea, hay un pasado donde ese joven con 30 años tiene una disfunción, pero vamos a ver qué pasó. Y yo quisiera Exacto, eso es hablar lo un que quiero decir, perdón. que no se justifica el uso ni siquiera ni en los jóvenes, yo siento que ni siquiera en los mayores, porque, vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo en que en estilo de vida, no soy doctora, pero siento que cualquier proceso biológico se puede ayudar mucho mejor con nuestro estilo de vida a través de productos naturales, de suplementos, antes de ir a un químico. Me parece terrorífico que lo utilicen los niñitos jóvenes. Los señores mayores quizás les ayuda, pero yo siento que tiene que haber maneras más saludables, ¿no?, de modificar este proceso biológico. Bravo. Yo quisiera, perdón, una cosita, decir algo. Fíjense que por qué estamos teniendo más casos de eyaculación precoz, impotencia. Mira, yo le doy mucho valor a esto de que tengamos acceso a tanta pornografía tan naturalmente, porque solo tienes que marcar clic. en tu celular un clic, y que de pronto empiezan a ver imágenes cerebrales que te conectan con un sexo mucho más rudo y no con el que tú tienes naturalmente con una pareja. Y digo naturalmente porque no todas esas escenas pornográficas cada quien hace de su sexualidad lo que quiera. Pero ¿qué pasa con esos jóvenes? Muchas veces han tenido una exposición muy grande al sexo, no a la sexualidad, y de pronto sí, van a llegar con una pareja, entre comillas, pues más natural, a no tener la posibilidad de estar estimulados, de sentir que tienen ¿Puede una haber erección. adicción? Claro, entonces ¿dónde nace? No nace en un problema orgánico, no nace en un problema físico, nace aquí Arriba. y en Pero- sus costumbres. De todas maneras, yo pienso que también como panel de expertos tenemos que aclarar que el abuso y el mal uso de cualquier Bravo. medicamento Bravo. no tiene nada que ver con sus posibles efectos colaterales o con incluso sus efectos terapéuticos mal interpretados o con alguna reacción individual que pueda haber tenido alguna persona. ¿Cuál es la indicación responsable de esta pastilla? La indicación responsable tendría que ser de un hombre
que probablemente en su mediana edad, ya después de los 40 y largos, esté notando que haya una disminución de su potencia y de su erección. Exacto. Entonces acuda a un médico que le haga una cantidad de exámenes para que Bravo. compruebe en qué estado general está su salud y Bravo. junto a lo mejor con la indicación de la pastilla le dé otras recomendaciones Bravo. desde el punto de vista emocionales o terapéuticas y también alimentarias. Y de no combinar la pastilla con otros. Claro, ¿Qué eso pasa lo va si a la saber el combinas, médico por ejemplo, inmediatamente. con alcohol o si estás tomando algún medicamento vasodilatador para tu corazón, un nitrato, cualquier cosa y de repente tú no lo sabes y un amigo te prestó la pastillita para que probaras? ¿Qué puede pasar? Terminar en un infarto, un paro cardíaco, terminar en una ruptura de un aneurisma. Pero el ¿Y médico pasa? Sí, se puede, lo sí dice. pasa. Hay bastantes casos sobre todo al principio, hubo bastantes casos de hombres con paro Y- cardíaco por el Viagra. Y, Y ¿sabes por la qué? combinación de medicamentos. Por supuesto Claro, también. una Y interacción hay como un mito medicamentosa. también, porque creen que de alguna manera se toma el Viagra y entonces van a tener una erección por 4, 5, 6 horas. Ojo, el efecto de una pastilla tomada, y aquí el doctor o la doctora pues, pueden decirlo mejor que yo, empieza a tener resultados después de 15 o 20 minutos, porque el cuerpo ya lo ha asimilado. Y el tiempo que se dice en la bibliografía es que el efecto de ese Viagra va a durar entre 15 y 20 minutos. Que puede ser que haya un remanente y puedas mantenerte después de un orgasmo con una erección y vuelvas a tener otra erección, pero no es lo común. Entonces, ojo, también tienen que buscar, y este es mi llamado también, información acerca del Médica. medicamento. Sí. O sea, tienen que informarse que se Pero es está que la metiendo. gente en general, no voy a generalizar, Samar, por favor, pero muchas personas no miden las consecuencias de no sus solamente actos y se eso. toman eso porque se la prestó un amigo. A mí me fue buenísimo, agarra Sí. que te vas a lucir hoy y plum, eso. Y otra cosa, Y si Samar, tienes un aneurisma, te mueres. no hay mejor erotizador, digamos, o estimulador que tú realmente quieras estar con la persona que está. Porque si tú te metes esa pastilla y después por alguna razón tienes una pelea porque era tu esposa y resulta que salió un tema en lo que había conflicto, o porque a lo mejor tú pensabas que la mujer con que ibas a salir tenía ciertas actitudes y luego resultó que no era, eso igual puede no funcionar. Entonces es. hay que tener cuidado con eso también. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso seguimos evaluando los beneficios y riesgos de esta famosa pastillita azul y si hay otras opciones en el mercado más seguras. Ya venimos con más aquí en el chat. Seguimos conociendo aquí en el chateo los mitos y verdades de la famosa pastillita azul. ¿Qué efectos secundarios podría tener esta pastilla? Bueno, los más comunes son visión borrosa, pérdida de la audición, Ah, es uno de los problemas, así que si ven un hombre medio solo, tengan cuidado. Y lo otro es también que, bueno, es el priapismo, que es una erección mantenida por mucho más tiempo, que dure 2, 3, 4 horas, y ahí no eres el superhombre, en ese momento vas a tener que ir a un médico. Dolor. Da mucho dolor, te van a tratar de hacer lo que se llama a nivel de los cuerpos cavernosos, drenar la sangre, a ver si logras que eso baje, pero cuando ya no logra bajar, hay que Lorena cortar el Bobbitt. nervio y ya se acabó tu erección para toda la vida. no, qué grave. Y hay personas que quizás digan, me tomé una y no me hizo efecto, me voy a tomar otra. Ahí eso es totalmente errado porque ya sí puedes terminar en una muerte súbita. Sí. Es que mira con Y las no- consecuencias además que está diciendo, que yo me pregunto, también hay otras maneras de satisfacerse sexualmente, ¿no? Que tampoco hay que ser tan radical. Bueno, si no me Exacto. funciona una, me tomo otra con todos estos riesgos, ¿no? Encontrar otras maneras también de disfrutar la sexualidad. Y es que también muchas personas, no todas, pero algunas personas abusan del alcohol o abusan de las drogas y en ese momento tú no eres consciente de las decisiones que tomas. Entonces podrían caer en este patrón, ¿cierto? Exactamente. Claro, Es es que por eso es que en la sexualidad es tan importante informarse, hacerse de la sexualidad, entender que no es nada más el coito, que no es nada más el sexo, digamos, bueno, medirme yo como hombre, si estoy erecto mucho tiempo soy más hombre. Ojo, hay una cantidad de creencias que se vienen arrastrando, de mala información que tienen las personas que enfrentarlas para lograr entonces de verdad desarrollarse en una sexualidad sana, en una Claro. sexualidad armónica, en una Bravo.
bravo. sexualidad donde la persona se sienta feliz, porque detrás de eso también hay estrés. Claro. O sea, esa persona que carga en su cartera o ese hombre que carga en su cartera, por ejemplo, un Viagra, es porque ya está predispuesto a que ninguna relación de ahí en adelante él va a poder tener una erección. Dime tú Claro, el tiene una peso que eso- inseguridad, Claro, una Comunicación inseguridad. con la pareja, Peso. porque hay problemas de erección que son temporales, Claro. que no son definitivos y a lo mejor en ese momento se puede utilizar esa pastilla, pero más adelante Pero no. Montserrat, no puede pasar que si esa persona tuvo problemas de erección, entonces la pastilla se lo resuelve temporalmente, pero se hace adicto, como se siente inseguro que, oye, si no me tomo la pastilla podría quedar mal y entonces para evitar eso me la tomo. Puede pasar, pero cuando yo te digo comunicación con la pareja, independientemente de si es fija o no, claro, con su pareja de siempre es con que realmente uno se puede comunicar. Es decir, mira, yo prefiero esta vez no que hagamos otro tipo de prácticas sexuales que no incluya esto porque me siento mal, porque estoy cansado, porque no funcionó y yo necesito salir de esta situación de que me está estresando o ir al médico primero. Exacto, pero Un ya va, yo quiero sexólogo. preguntarle a Jorge, que es el único hombre de este panel. Jorge, ¿tú serías capaz de decirle a tu pareja en el caso de que tomaras Viagra? Decirle que estás necesitando esa ayudita para la erección, o es algo que los hombres tienden a ocultar por pena de demostrarle a su pareja que necesitan una ayudita externa? Yo lo diría, no es porque no. Tú Porque lo además, dirías, pero los hombres en pero general. a los hombres en general les es difícil. Porque van a reconocer que son menos hombres porque tengo menos erección. Ese es algo, pero no tiene que ver nada. Hay que buscar la causa por la cual tienes menos erección. Hay que buscar la causa por la cual está bajando el líbido. Y una de las causas regularmente es que tú, con la edad vas perdiendo, tu sistema hormonal va bajando. La Entonces, hay que testosterona. empezar la testosterona, y hay que empezar a regularlo. Inclusive, si es porque tienes una deficiencia de la circulación pélvica, porque toda tu vida te alimentaste de una comida muy incorrecta y ya no hay un llenado, ya hay flacidez, vamos a ver por qué y cómo podemos resolverlo, inclusive por vías naturales, Bravo. sin llegar a tener que Bravo. tomar nada químico, sin llegar a tener, o si es un factor psicológico, como tuve yo un paciente que después de la pérdida de la esposa, para estar con otra mujer, si no se tomaba un Viagra, no había erección. No, yo Claro, también pero es algo tuve- temporal. Pero me encanta lo que está diciendo Claro. Jorge, porque quizás la pastillita azul tiene que ser allá en el plan de la A a la Z o la que viene después de la Z, porque hay una gama de opciones que pueden ir desde comer saludable, hacer ejercicio, ver cómo está tu testosterona y suplementarte en el caso de ser necesario, antes de la Totalmente. pastilla. Claro, es que por eso, porque la gente nada más busca lo inmediato. Y eso es mucho de esta época. O sea, lo que me resuelve el problemita ese que tengo aquí. Y el doctor Jorge hablaba de ese caso y yo he tenido otro caso contrario. Una persona que se toma esa pastilla porque ya su pareja fija no le da nota, no se siente estimulada y para no romper el matrimonio, para mantenerse en su estado de familia, porque tienen hijos Wow. chiquitos, ese muchacho, que es una persona muy joven, tomaba Viagra Ay, para poder qué triste tener- historia. O sea, fíjate cuántos factores están jugándose ahí en la sexualidad del ser humano. Y claro, este tipo de pastillas pueden ser útiles. Ojo, nadie está diciendo que Que no no lo puedan son. ser usadas, pero tienen que usarse con prudencia y tienen que analizarse todos los aspectos. Y tienen que utilizarse bajo indicación médica Claro. una vez que se hayan cubierto todos los factores que mencionó Jorge, y que diga, ok, Totalmente, nada así es. funcionó, sigo igual, o hay un factor psicológico fuerte, entonces ahora vamos a la pastilla. Pero existen, pregunto, otras opciones en el mercado que no tengan tantos efectos adversos como la pastillita azul. Sí, conocemos la pastillita amarilla, el Cialis. El Cialis. El Levitra, el Cialis, inclusive, el Cialis en estos días la FDA lo acaba de aprobar para los casos de inflamación de la próstata. Oh. Porque desinflama la próstata bastante en el hombro. O sea, Wow. entonces el Y en Cialis... los cardiópatas se usa. Sí, y no tiene tantas consecuencias. Inclusive la erección dura más tiempo y la estimulación a la erección es por más días. Sí. O sea, el Cialis lo puede tomar una vez a la semana, una vez cada 2 semanas y mantiene una erección bastante mantenida, bastante fuerte y no da esas consecuencias ni genera el flush ese que te genere Viagra. O sea, las reacciones secundarias son mucho menores que la de Viagra y es más aconsejable que el propio Viagra. Pero genera el mismo tipo de erección. Ahora no, el Cialis tiene que tomarlo 4 o 5 horas antes de tener una relación sexual. ¿Qué pasa Es la si te gran tomas un diferencia. Cialis y se te cae el plan? Bueno. Bueno, vas a estar estimulado por un tiempo. Pues se puede masturbar. Manuela. Vas a estar estimulado por un tiempo y mi hermano, trata de buscar entonces otro plan.
A lo mejor hay una vecina que necesita consuelo. Estamos hablando. Bueno, con la salud no se juega, mi gente, con la salud no se juega. Si ustedes quieren probar este tipo de tratamientos, tienen que ser prescritos por un médico y tiene que haber una condición de base, tanto física como psicológica, que amerite, que justifique en la utilización de estas pastillas. No sean flojos, trabajen para mejorar su sexualidad. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos bellísimos consejos compartidos a lo largo del programa y los invitamos como siempre a mantenerse conectados con nosotros día a día a través de El Chateo. Bye.